filtraciones en el cimiento. ¿Ya? Debemos tratarlo adecuadamente ese relleno para no producir ninguna de estas problemáticas que podemos ver acá. ¿Ya? Ahí podemos ver también una presa y podemos ver también otras partes que puede poseer una presa, ¿no? Tenemos el cimiento, el dren de la base, el dren en sí, el dren chimenea, y acá tenemos un filtro. Los métodos de tratamiento de estos cimientos son bastantes, ¿ya? Podemos hacer inyecciones si hay peligro de erosión por filtración, ¿no? O la excesiva pérdida de agua a través de fisuras, grietas, juntas, entre otros, ¿ya? El proceso de inyectado se lo realiza con un fluido sellante a presión bajo las formaciones existentes, ¿no? Se hace para sellar juntas, fracturas o fisuras, ¿ya? Ahora, en los casos donde existan grandes zonas de roca fracturada en el contacto cimentación presa, o donde la roca tenga una gran anchura, es decir, roturas de gran anchura, pueden ser recomendable inyectar la zona a poca profundidad, normalmente entre 3 y 9 metros, ¿ya? Utilizando un esquema en forma de malla, ¿no? La inyección también por el método descendiendo, que igual lo van a encontrar en el libro que les he pasado, que es bibliografía extra, ¿ya? Si pueden, le dan una leída, ¿no? Si pueden, ¿ya? La inyección por el método descendiendo consiste en taladrar el agujero hasta una profundidad predeterminada. Después procedemos a lavar ese agujero y comprobar con agua a presión. Y recién procedemos a inyectar, ¿no? Ahí están los taladros que también podemos utilizar, ¿ya? De 1.5 pulgadas, de 45 centímetros de longitud y demás especificaciones que nos dan, ¿no? También tenemos los cimientos de arena y grava. Los cimientos están formados por depósitos aluviales, compuestos por arena, grava, que se apoyan en formaciones geológicamente impermeables, ¿ya? Los materiales permeables van a incluir desde la arena fina hasta las gravas, pero normalmente están formados por mezclas heterogéneas. Y ahí les muestro también otro dibujo donde podemos ver partes de una represa. En este caso tenemos el embalse, el núcleo de arcilla, talud de aguas contenidas, pie de talud, la cortina de inyecciones o la pantalla que nos mostraban, ¿no? La berma, la capa drenante, cimientos de la presa, ¿ya? Nuevamente volvemos a nuestro proyecto. Fíjense el diseño de la presa. Tenemos los componentes, ahora sí, del vaso, también llamado del embalse. Tenemos los primeros, el NAM, nivel de aguas mínimas. Es el nivel más bajo con el que puede operar el embalse. El volumen de agua por debajo de este NAM lo vamos a llamar volumen muerto. Ya no se van a olvidar. Primero tenemos el NAM, que es el nivel más bajo con el que puede operar el embalse. Por debajo de este nivel de aguas mínimas está el volumen muerto. Después tenemos el NAMO, o también llamado nivel de aguas máximas ordinarias. Es el máximo nivel con que puede operar el embalse para satisfacer las demandas que vamos a utilizar de riego, de abastecimiento de agua potable, generación de energía hidroeléctrica, entre otros, ¿no?
La capacidad útil es el volumen de agua almacenado entre el nivel de aguas mínima y el nivel de aguas máximo y se destina a satisfacer las demandas. Esa es la capacidad útil o también llamado volumen útil. El resguardo, que es el espacio que queda entre el NAMI, ¿no?, y la máxima altura del dique del embalse, llamada también altura de coronación. ¿Cuál es su función? Contener el oleaje producido por el viento en las condiciones más desfavorables, ¿no? Entonces tenemos hasta el momento 4 componentes, ¿ya? El nivel de aguas mínimas, el nivel de aguas máximas, la capacidad útil o volumen útil y el resguardo. No se van a olvidar de los componentes de un embalse. En resumen, podríamos decir que tenemos 3 tipos de volúmenes en un embalse, que lo vamos a calcular también para una pequeña presa de tierra. Tenemos el volumen muerto, el volumen útil y el volumen de almacenamiento o superalmacenamiento o el volumen de excedencias, ¿ya? Igualmente no se van a olvidar de esos 3 volúmenes. Volumen muerto, volumen útil y el volumen de superalmacenamiento o de excedencias. La capacidad de un embalse. Y aquí ya vamos a comenzar con el ejercicio en sí. La capacidad de un embalse, fíjense, se mide por el volumen del agua contenido en su vaso de almacenamiento para una altura dada de la presa y de su aliviadero. Para calcular la capacidad de esta presa, se utilizan los planos levantados topográficamente, ¿no? Para eso hemos hecho estudios previos a esta presa, ¿ya? Para ello, una vez que hayamos fijado el sitio de la presa, la cota del fondo del río, comenzamos por medir las áreas abarcadas por cada una de las curvas de nivel. Entonces, la primera tabla que yo les presento, que no sé si lo han visto en sus clases, por lo que he visto no lo han visto, lo que me mostraba Andrea, ¿no? Les presento la siguiente tabla. Tenemos la oferta de agua mensual, ¿ya? Tenemos la demanda de agua mensual, ¿no? En la primera columna vamos a tener el mes, en la segunda el caudal, en la tercera el volumen, los cultivos bajo riego para este ejercicio, ¿ya? Para nuestro caso, estamos cultivando papa, cebolla, haba, zanahoria, alfalfa, y al final vamos a tener el volumen total de cada mes por cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero podremos cultivar, digamos, me estoy inventando ya, papa, haba, zanahoria, por decirles. En el mes de diciembre cultivaremos cebolla, haba y alfalfa, ¿no? De esa forma van a variar estos volúmenes que tenemos acá. Y también van a variar los caudales, ¿no? No va a ser lo mismo un caudal en épocas de sequía o un caudal en épocas de lluvia, ¿ya? Les presento una tabla más, uno de los títulos que va a llevar sus tablas. Vamos a tener acá el cultivo, ¿no? En este caso será papa, cebolla, haba, zanahoria, alfalfa. El área de riego en hectáreas, 200 hectáreas, 15 hectáreas. La lámina de riego, el volumen en metros cúbicos por hectárea, el volumen total, el número de turnos que van a regar ese cultivo y el volumen por turno, ¿ya? Ese volumen por turno que vamos a calcular en esta tabla, lo vamos a utilizar en la tabla
de acá arriba. ¿Listo? Antes de que me quede sin batería, vamos a conectar mi computadora. Pero antes sin dejarles... Ya. Lía, ¿qué son las presas de tierra? Lía Choque, ¿qué son las presas de tierra? ¿Qué has entendido de lo que hemos avanzado hasta el momento? ¿Está Lía presente? ¿O solo está su computadora o su celular? Ya, creo que no está presente. Luz Marlene, ¿qué son las presas de tierra? Luz Marlene, ¿qué son las presas? Buenas tardes, Luz. ¿Qué serán las presas de tierra? Tengo un resumen de pantallazo que esos tipos de presas que he usado desde la civilización antigua y hay tres tipos, en pantalla y la homogénea y el detergente. Algo así, en resumen general. La pantalla, por ejemplo, se construye con materiales impermeables y no permite el paso de agua, y la homogénea son materiales con una sala y de material de un solo clase. Es una protección de los taludes, y la heterogénea está construida con material impermeable. Ya, muy bien, Luz. Nos has dado un pantallazo, ¿no? De todo lo que son las presas de tierra y además los tipos de presas de tierra. Está muy bien, Luz. Muchas gracias. Ya, sí les voy a preguntar ya, a cada rato, para que no se duerman. Sé que en la tarde y en la noche es más pesado pasar clases. Vamos a hacer un esfuercito por estos días, ¿ya? Tenemos acá los primeros cálculos que vamos a ver. Primero vamos a entrar a la oferta de agua mensual, ¿no? Lo que les mostraba la primera tabla que está en color amarillo, ¿ya? Primero vamos a calcular esta tercera columna que tenemos acá. Entonces, la segunda columna, los caudales, ustedes los van a ir a medir a campo. No los podemos medir en campo, esos caudales, ¿ya? Con diversos métodos que los vamos a ver más adelante. Entonces, por ende, en el ejercicio les van a dar de dato esos caudales, ¿ya? Y con eso van a poder calcular la tercera columna, el volumen, que va a ser el caudal, que está en metros cúbicos por segundo, por el número de días que tiene cada mes. ¿Ya? Por ejemplo, para enero, multiplicaremos el caudal por 30 días. ¿Y por qué estoy multiplicando por 86.400? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué está aquí este factor? 86.400. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Miguel. Ya, muy bien, Miguel y Grover, ¿no? Es la cantidad o el factor para que convirtamos en segundos. ¿Ya? Por eso multiplicamos por ese factor. ¿Ya? Por ejemplo, el caudal para el mes de enero nos están dando de dato, o nosotros mismos lo podemos ir a verificar, es de 11.17 metros cúbicos por segundo. El mes de enero, en este caso estamos diciendo, tiene 30 días. Quiero convertirlo a segundos. Entonces directamente lo multiplico por este factor, 86.400, ¿no? Por esa constante.
Por tanto, mi volumen va a ser de 2.895.000 o 28.952.640 metros cúbicos, ¿ya? Que incluso lo podríamos poner en notación científica o lo podríamos poner en otras unidades para que sea un numeral más pequeño. ¿Listo? En este caso lo vamos a dejar así como está. Después de eso, nos vamos a bajar a la otra tabla. Igualmente, de la misma forma vamos a calcular los volúmenes de todos los meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril, diciembre, ¿no? Para el mes de febrero, dependiendo en qué año están, en algunos casos ustedes van a utilizar 28 días y en otros casos, en los casos de los años bisiestos, utilizarán 29 días, ¿ya? Pero eso también depende de cuántos días utilizan o hacen el riego de ese cultivo, ¿ya? En el cultivo, en esta tabla, podemos ver acá, tenemos la siguiente fórmula. La lámina de riego por el volumen en metros cúbicos por hectárea. Este volumen tenemos en metros cúbicos por hectárea. Nuevamente, ustedes lo pueden medir en campo o les darán de dato en un ejercicio, ¿no? Para nuestro caso es 12.5 metros cúbicos por hectárea, ¿ya? Y ese va a ser el valor que vamos a utilizar para nuestro ejercicio, ¿no? La lámina de riego, que está en milímetros, igualmente es un dato o que ustedes lo van a poder obtener en campo, ¿ya? Para mi caso, me van a dar de dato mi ejercicio. O si está en su examen, les darán de dato la lámina de riego. Por ejemplo, si digamos quiero ver cuánto es el volumen en metros cúbicos por hectárea de la papa, ¿no? Entonces calcularemos esa lámina de riego, que es 200 milímetros, digamos, ¿no? Por el volumen que tenemos acá, que está en la tabla azul, ¿ya? Que en este caso es 12.5 metros cúbicos por hectárea. Haciendo cálculos, fíjense, nuestro volumen nos da 2.500 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos obtenido el primer volumen y del primer cultivo. Nos vamos al volumen total. En esta misma tabla, el volumen total que va a estar en metros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a multiplicar el área de riego, que está en hectáreas, que igualmente ustedes lo van a obtener de campo o les van a dar de dato, ¿ya? Para su caso les darán de dato, ¿no? Y lo van a multiplicar por ese volumen, por el volumen anteriormente obtenido. Por ejemplo, estábamos diciendo para la papa. Para la papa habíamos necesitado 6.200 hectáreas. Y mi volumen anteriormente calculado había sido 2.500 metros cúbicos por hectárea. Haciendo cálculos, tenemos un total de 15.500.000 metros cúbicos para la papa, que es lo que necesito. ¿Ya? Finalmente calculamos el volumen por turno, ¿no? Que está en la última columna que pueden ver acá, que es el mismo volumen que vamos a utilizar en la tabla que podemos ver arriba, que está en color amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Irnos a la tabla general. Multiplicamos o lo dividimos el volumen total anteriormente calculado entre el número de turnos de riego. Igualmente ese dato, el número de turnos,
lo van a obtener de campo, ¿no? Para nuestro caso, como es un ejercicio, nos van a dar de dato. Por ejemplo, para la papa va a ser el número de turnos 4. Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen por turno de la papa? Va a ser 115.500.000 dividido entre 4, que me dará un valor en este caso de 3.875.000 metros cúbicos para el caso de la papa. ¿Ya? Entonces, ese volumen es nuestro objetivo calcular para cada cultivo que nosotros estemos analizando, ya sea para la papa, para la haba, para la cebolla, para la zanahoria. Ahora sí, les doy ahí un ejemplo para que ustedes me lo calculen. Vamos a asumir en este caso que mi caudal sea 12 y se los voy a anotar acá en Excel. Ya. Que mi caudal sea 12.05, digamos, metros cúbicos por segundo. Les pido calcular para el mes de febrero, pero además de eso sabemos que estamos en un año bisiesto. ¿Qué les pido calcular para este caso? Para ese caudal. Les voy a pedir calcular el volumen de agua mensual. ¿Ya? Me lo va a calcular uno de ustedes. Me dicen cuánto les da el volumen de oferta de agua mensual para un caudal de 12.05 metros cúbicos por segundo para el mes de febrero en un año bisiesto. ¿Cuánto les dará el volumen? Nos da 30.192.480 metros cúbicos. Muy bien, Luz, ¿no? Entonces, utilizando la fórmula, multiplicamos el caudal 12.05 por 29 por 86.400. ¿No? Nos da ese valor que nos indica luz. ¿Ya? A ver, les doy otro ejercicio. Me lo van a calcular, en este caso el volumen, por decirles, de la cebolla. Si mi lámina de riego ya no va a ser 200 milímetros. En este caso, lámina de riego que sea 300 milímetros. ¿Ya? Y ya tenemos nuestro factor de conversión que es 12.5. Ustedes me dirán cuánto les da el volumen para la cebolla. Ya, muy bien. 3.750 metros cúbicos por hectárea. Por hectárea. Ese es el volumen para la cebolla, ¿no? Otro ejercicio. En este caso calcularemos el volumen total con los dos anteriores casos. ¿Ya? Asumiremos que los dos anteriores casos eran para la cebolla. ¿Ya? Pero en este caso, nuestra área de riego que sea de 5.300 hectáreas. ¿Cuánto será mi volumen? ¿Cuánto les da?
3.875.000. Ya, metros cúbicos, en este caso. No se preocupe, les van a dar valores altos siempre en acá, ¿ya? No se van a asustar. Y calcularemos de ese mismo dato ahora el volumen por turno. Si en este caso mi número de turnos es 6, ¿cuánto será el volumen por turno de la cebolla? 3.312.500 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo hasta aquí, ¿ya? Y les muestro entonces, fíjense, ahí una tabla general, ¿no? La primera o la segunda tabla que les mostraba. En este caso tenemos de la alfalfa, de la papa, zanahoria, haba, cebolla. El área de riego, que va a ser un dato para ustedes, ¿ya? La lámina de riego igualmente va a ser un dato. El volumen, que ustedes lo van a calcular, ¿no? El volumen total, que ustedes también lo van a calcular. El número de turnos, que va a ser un dato. Y pueden calcular el volumen por turno, ¿ya? Entonces ahí tenemos, fíjense, de cada producto, nuestro volumen por turno. Mismos volúmenes que van a ser usados en la siguiente tabla. En la primera tabla que les mostraba, que estaba en amarillo, la de demanda de agua mensual. Por ejemplo, fíjense, para la papa nos ha dado 3.875.000 metros cúbicos, ¿no? Ese volumen lo hemos puesto para el mes de enero, ¿ya? Porque para el mes de enero me dicen, sí se va a cultivar papa. Para el mes de febrero también vamos a cultivar papa. Para los demás meses no vamos a cultivar papa hasta los meses de noviembre y diciembre. Fíjense. En los otros meses también cultivamos cebolla y vamos copiando sus volúmenes, ¿no? De cada producto que tenemos acá. De la cebolla, por ejemplo, es 666.666.67. ¿Ya? Y así de los demás productos, dependiendo qué están cultivando en cada mes. ¿Ya? Hay en algunos meses que cultivan, por ejemplo, cebolla y haba. En otros, zanahoria y alfalfa. En otros, cebolla, zanahoria, haba y alfalfa, ¿no? Y en otros vuelve a aparecer la papa, dependiendo de la comunidad donde estén haciendo la represa, ¿ya? Finalmente calculamos el volumen total por cada mes y sumamos todos estos volúmenes, tanto o de todos los productos cultivados en cada mes. Por ejemplo, del mes de enero sumamos el de la papa, de la cebolla y de la haba, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril, que es el cuarto, sumamos de la zanahoria y de la alfalfa, ¿ya? Y así sucesivamente obtenemos todos los volúmenes y al final obtendremos el volumen total que necesitamos para todos los meses y para todos los cultivos de esa ciudad, de esa comunidad, que estemos inspeccionando, ¿no? Para la cual estemos realizando nuestro proyecto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o consulta? Ya, asumo que ninguna, ¿no? Entonces, ¿Qué significa esos litros de ahí abajo? ya, estos litros que puedes ver acá, lo van a convertir, ya, y ustedes me dirán, no recuerdo bien si está bien, lo van a convertir estos valores totales que están en metros cúbicos a litros, ¿ya? Si no recuerdo mal, no están acá en litros, ¿ya? Ustedes lo convierten estos valores en litros. ¿Cuánto les da verde? El volumen total en litros que está acá, diré en metros cúbicos.
¿Cuánto les da en litros? $58,925, ¿ya? Entonces esta parte lo van a ignorar, ¿ya? Pero sí lo van a convertir ustedes en litros. Es decir, van a dividir cada dato o estos dos últimos datos en litros, ¿ya? Listo, entonces, antes de seguir, nos vamos a ir a las preguntas. A ver. Mauricio, ¿qué tipos de cimientos tenemos? Mauricio, ¿estás presente? Ya, creo que no está nuestro amigo Mauricio. A ver. Rosemary, ¿qué tipos de cimientos tenemos en las represas? Rosemary, ¿estás ahí? Creo que no está la Rosemary. Ya. A ver. Daniela, ¿qué tipos de cimientos tenemos en las represas? Daniela, ¿estás por ahí? Ya, creo que no está Daniel. A ver, vamos a ver qué hacemos en el día de la siguiente clase, ¿ya? Vénganse un poquito más preparados. Díganles igual a sus compañeros. Creo que no están presentes, ¿no? Vayan leyendo las siguientes diapositivas, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. De la 4, yo creo que avanzaremos hasta la diapositiva 10. Es que nos da el tiempo. O más incluso diapositivas porque nos va a faltar el tiempo para ver las demás. ¿Ya? Entonces vayan dándole una repasada a todas las diapositivas que están en la plataforma. Vayan viéndolo. Les voy a preguntar el día que nos toque clases. Nuevamente nos vamos a ver a la misma hora por el mismo canal. ¿Listo? A la misma hora no. A las 7 de la noche nos toca con ustedes hasta las 9, ¿no? Entonces repasen, ¿ya? Repasen todas las diapositivas. Dime, Carlos. Estaba viendo que esa parte donde dice litros es la conversión de metros cúbicos a hectómetros cúbicos por 1.000.000. Muy bien, hectómetros cúbicos, ¿no? Esa era la correcta unidad. Ya, muy bien, Carlos. Y entonces, vayan repasando todas las diapositivas que están en la plataforma, ¿ya? Las siguientes yo creo que vamos a ver unas 5 o 6 diapositivas, porque si no, no vamos a poder alcanzar a ver todas las que he subido en plataforma, ¿no? Vayan repasándolo. Después de haber realizado lo que vemos acá en este proyecto, ¿qué más hacemos? Después de haber calculado estos volúmenes, ¿qué hacemos? ¿Ya? Fíjense en sus diapositivas. ¿Qué hacemos después de eso? En la parte teórica también véanlo. ¿Qué más tenemos? Aparte, ¿no? Aparte de los cimientos, ¿qué otros conceptos nos dan en las diapositivas? ¿Ya? Entonces véanlo, vayan repasando, chicos, porque si se dan de cuenta, solamente tienen esta semana
para poder estudiar todo lo que va a entrar en su examen, ¿no? Yo les digo, va a entrar de las diapositivas, pero sí necesito que me las lean todas, ya, todas las que las he subido. Están fáciles de entender, ya. Si es que necesitan algo complementario a los conceptos que están ahí, les he subido por eso un libro más, que es muy, muy completo, muy excelente el libro. Entonces, si pueden, lo revisan. Es bibliografía extra, ¿ya? El material que en sí les va a servir para su examen son las diapositivas, ¿ya? Entonces, denle un repaso a todos los ejercicios que están ahí, al proyecto en sí de una pequeña presa de tierra que está explicado en las mismas diapositivas, denle un repaso, ¿ya? Listo, entonces con eso nos vemos el día, no recuerdo qué día nos toca, espérame un momentito. Y creo que ahorita ya tienen otra clase, ¿no? Entonces les voy a perjudicar, ¿ya? Sin embargo, su horario está ya en el WhatsApp, ¿no? Nos veríamos el día de mañana a las 7 de la noche, ¿ya? Vayan revisando todas sus diapositivas, ¿listo? Vayan revisando. Nos vemos entonces, chicos, el día de mañana. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, ingeniera, muchas gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, chicos.